Bien, yo a la hora de explicaros cuáles son las medidas preventivas básicas que se tienen que implementar para evitar el acoso, pues quería también empezar contextualizando un poco lo que es el acoso. Ya sé que estaréis un poco hartos de definiciones, voy a pasarlas lo más rápido posible, ¿eh? Pero sí que es verdad que, como ha comentado Cristina muy acertadamente, hay que diferenciar diferentes tipos de acoso que se pueden dar. Hasta ahora estaba clarísimo que teníamos que diferenciar el acoso laboral o moving del acoso sexual por razón de sexo. Ahora, según acabo de aprender, vamos a tener que diferenciar de otros muchos acosos. No me ha dado tiempo desde el 12 de julio a preparar nada respecto a procedimientos de acoso de los de la nueva ley. Espero que en la jornada que se hará pues también aprenda para ver cómo lo podemos hacer. En cualquier caso, os comentaba, sí que es importante diferenciarlos porque hay algunas componentes en cada definición de acoso y de dónde viene cada legalidad que hace referencia a ellos, que va a hacer que sea algo diferente el análisis, la investigación y, por lo tanto, también la prevención de estas posibles situaciones. Esta es una definición de acoso laboral muy bien, hay muchísimas, desde las primeras que hizo Lehmann y después pues, otros muchísimos más, no nos vamos a meter en eso. Yo os propongo esta, que es con la que solemos trabajar los que nos dedicamos a la prevención, porque es absolutamente completa, porque además bueno, pues, viene del Instituto Nacional de Seguridad y Salud y por lo tanto pues, tiene toda la credibilidad, ¿no? para poder hacer un buen análisis. Simplemente para ver qué es lo que vamos a tener, hacia dónde tenemos que ir para prevenir el acoso, qué es lo que tenemos que mirar cuando hagamos los análisis. Exposición a conductas de violencia psicológica, ya lo hemos comentado. Bien, habrá que ver qué tipo de conductas son. Dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, importante diferencia con otros tipos de acoso. Hacia una o más personas, habitualmente es una, pero puede ser más personas. De una u otras, habitualmente hay un líder, pero suele haber otras personas también instigando. Desde una posición de poder que no tiene por qué ser jerárquica, pues una posición de poder, pues por estatus dentro de la empresa, por antigüedad, bueno, o porque soy un líder natural, por la razón que sea. Siempre que dicha exposición se dé en el marco de una relación laboral, estamos en el marco de relaciones laborales, estamos en el marco de prevención de riesgos laborales y que suponga un importante riesgo para la salud. Es decir, que cualquier tipo de acoso lo es. Que suponga un riesgo. Ahora vamos simplemente a mirar lo que dice esta definición, que por eso a mí me gusta tanto, porque para los que somos técnicos y somos así como más cuadriculados a la hora de intentar identificar, ¿no? Si cuando hacemos una investigación, qué es lo que tenemos que buscar y cómo podemos demostrar o verificar que se está produciendo, ¿no? el acoso, yo creo que siguiendo estos puntos son perfecta definición. Es decir, tenemos que buscar el qué tipos de conductas se están produciendo, si las conductas son conductas que van dirigidas a, pues eso, apartar socialmente a la persona, degradarle su puesto de trabajo, a mofarse de él por sus aspectos personales, a cortarle las comunicaciones sociales, etc. Ese tipo de conductas que están muy bien definidas en varias publicaciones sobre el tema de acoso. El quién, cuáles son las partes implicadas, evidentemente, quién es la persona acosada, quién es la persona acosadora o las personas que están involucradas. El cuándo, esa frecuencia de duración, importante. Evidentemente puede haber algún tipo de actuación tan violenta que no requiera una duración, una frecuencia determinada, pero el acoso moving suele ser ataques sistemáticos, prolongados, con cada vez mayor frecuencia, porque lo que acaban intentando es, como se ha comentado, la autoexclusión, ¿no? Que la persona abandone el puesto de trabajo por sí misma. El cómo se realiza todo esto, es decir, qué asimetría poderse estar dando, lo que comentábamos antes. El dónde, esa relación laboral. Insisto, aquí estamos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales dura. ¿Por qué? Porque hay un riesgo para la salud. Aunque no se consuma desde el punto de vista de que la persona quede afectada, cosa extraña en caso de acoso, pero aunque no se diera el caso de que la persona quedase afectada en su salud, si existe un riesgo, si todo lo que hemos analizado antes puede provocar ese riesgo, aunque no se haya manifestado, estaremos dentro de lo que sería, evidentemente, la prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, podemos encuadrarlos dentro de lo que sería una cosa. Ya está, no me entretengo más en el tema de la definición y qué es lo que
se tiene que dar o qué tenemos que analizar e interpretar para verificar si se está dando una situación de acoso laboral o móvil. Pero es importante, ¿qué no es acoso psicológico o móvil? Bien, ya hemos visto las conductas, someramente, a bola de pájaro, pero hemos visto las conductas, la frecuencia, etcétera, etcétera, para que se produzca acoso. Pero muchísimas veces hay una confusión importante entre lo que es acoso y son otros tipos de riesgos psicosociales. Esto cada vez se da más a menudo. Desgraciadamente se ha coloquializado la palabra acoso y muchas personas pues hablan muy alegremente de que las están acosando, de que están viviendo acoso en el trabajo, cuando realmente no es eso. El acoso es algo absolutamente serio y brutal, como hemos visto, que tiene unas consecuencias habitualmente muy graves para la salud y que acaba con la autoexclusión de la persona si no se pone remedio. Muy habitualmente, cuando las personas se refieren a que se están produciendo situaciones de acoso en el trabajo, esto no significa que no se produzcan nunca. Digo que muy habitualmente lo que se están produciendo son conflictos interpersonales, conflictos porque tenemos diferentes puntos de vista de cómo se deberían realizar las tareas o cómo se deberían organizar, porque puede haber algún tipo de discusión pues, elevada de tono en algún momento dado, pero que no sea prolongada ni reiterada, ni que no se haga de una forma sistemática contra una misma persona, sino bueno, pues, fruto de las discusiones que a veces pues, pueden poner los nervios o podemos tener mala educación en algunos casos, ¿no? Y no dirigirnos de forma adecuada. Tampoco es acoso los estilos de dirección no adecuados, los estilos de dirección que puedan no respetar en muchos casos a las personas trabajadoras. Es decir, la diferencia entre un acoso y un estilo de dirección es que el acoso se está dando sobre una persona determinada o sobre un grupo muy reducido de personas determinadas. Si existen actuaciones que puedan estar provocando daño a la salud, daño psicológico a la salud a conjunto, eso es un estilo de dirección inadecuado, quiero decir. Eso puede ser un estilo de dirección pues, que utilice palabras groseras, que no respete nuestros descansos, que no respete pues, nuestros derechos fundamentales, que nos hagan trabajar fuera de nuestro horario laboral, etcétera, etcétera. Pero no es acoso, insisto, si no se dirige sobre una persona concreta o un grupo reducido de personas, es el estilo de dirección. La mala organización. En muchísimos casos también se puede producir un daño psicosocial pues porque estamos mal organizados, porque esto va muy de la mano con la falta de comunicación, porque estamos muy mal organizados, porque entre departamentos no nos comunicamos adecuadamente, porque la comunicación vertical tampoco funciona, porque tengo conflictos de rol sobre lo que me dice mi superior y lo que me dice otro de al lado. En fin, pues porque a veces pues, las organizaciones no son perfectas, no se organizan de forma adecuada, no se tienen claras las funciones, responsabilidades, roles, etcétera, y eso crea un malestar y puede crear daño para la salud. Esto no significa que todo esto no se tenga que prevenir, ¿eh? Evidentemente que se tiene que prevenir, evidentemente que se tiene que actuar sobre todo esto, pero no es acoso. Y la forma de prevenir todo esto, la forma más, digamos, objetiva y eficaz, es mediante las evaluaciones de riesgos psicosociales. Como seguramente sabréis la mayoría, pues las diferentes metodologías de evaluación de riesgos psicosociales lo que buscan, mediante encuestas individuales, es averiguar si en diferentes ámbitos puede existir un riesgo para la salud psicológica del trabajador. Y precisamente lo que ahondan es pues, en todos estos tipos de ámbitos, de posibles problemas comunicativos, problemas organizativos, de conflicto de rol, de carga de trabajo, de doble presencia, de compensación, de compañerismo, etcétera, etcétera. Y ahí, con las evaluaciones de riesgos psicosociales, sí que detectamos este tipo de riesgos. Lo que no detectaremos nunca con una evaluación de riesgo psicosocial es un acoso, porque el acoso es individual y la evaluación de riesgos psicosociales precisamente se hace grupal y separando por determinados departamentos o categorías profesionales o puestos de trabajo, porque estamos buscando los riesgos de determinados colectivos por, insisto, mala organización, etcétera, etcétera. Hombre, sí, lo puedo detectar si detrás de la encuesta alguien me lo explica escribiéndolo y me pide ayuda. Pero no me refiero a eso, me refiero a las encuestas regladas que existen, pues evidentemente no vamos a detectarlo. Esto es importante. Realizar evaluación de riesgos psicosociales no es una medida preventiva para evitar el acoso, para evitar esto. Y vamos avanzando. La parte del acoso laboral móvil
tenemos el acoso sexual, ya ha puesto la definición Cristina, pero voy a volver a recordaros algo. En esta definición dice un tema que es importantísimo, aparte del tema evidentemente no deseado, que han comentado que es importante, es efecto de atentar, con el propósito y el efecto de atentar. Propósito o efecto. Importantísimo, porque aunque no haya propósito, si se produce el efecto, es acoso. Y eso significa, a la hora de hacer análisis de investigación, que ese efecto va a depender de cómo la persona que lo percibe, no de tu intencionalidad, sino de cómo esas actuaciones las ha percibido la persona. Es para mí lo más importante a la hora de hacer el análisis y la investigación de un posible acoso y a la hora de explicar a toda la plantilla, como ha comentado también muy bien Cristina, qué es el acoso sexual. Evidentemente, habrá que explicar qué tipo de actuaciones se pueden considerar acoso, desde las más leves o así catalogadas hasta las más graves, pero esta parte es fundamental. Aunque no haya propósito, si hay efecto, hay acoso. Lo mismo se da en el acoso por razón de sexo. ¿Vale? Ya hemos visto las definiciones, no voy a enrollarme más con este tema, que entiendo que ya ha quedado claro. Bien, también ha comentado Cristina cuáles son las responsabilidades. Bueno, hay por parte de la ley, las leyes de igualdad, se hablaba claramente de la elaboración de protocolos específicos, de protocolos internos, lo decían clarísimo. Es cierto que hasta ese momento la mayoría de las organizaciones juntábamos en un mismo procedimiento todos los posibles acosos, así era. Yo he trabajado muchísimos años de esa manera, con un mismo protocolo, procedimiento para los casos de acoso, pero evidentemente a partir de que se legisla y que hay unas características que ya se ven que son diferentes, bueno, poco a poco hemos ido transformándolo y ahora la mayoría de las que yo conozco ya están separadas y las que no lo estén, pues deben separarlos porque tiene que ser así. Y luego ahondaremos un poquito más en este tema. Y en cuanto a las responsabilidades desde el punto de vista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues, bueno, evidentemente hay varios artículos de la ley que indirectamente nos dicen que tenemos que prevenirlo, indirectamente. No busquemos un artículo que hable de acoso laboral en la Ley de Prevención porque no lo encontraréis, ni ningún real decreto específico que desarrolle eso. Pero hay algunos artículos que es evidente que nos dicen que eso también lo tenemos que prevenir, porque se ha producido, en lo que hablábamos antes del entorno laboral, se produce un daño dentro del entorno laboral y por lo tanto eso es un accidente de trabajo. ¿Vale? En esos casos están los artículos 4.2 y 4.3 en cuanto a la definición y sobre todo los dos artículos, o el artículo, mejor dicho, el artículo 14 con los dos párrafos que a todos los prevencionistas nos encantan, porque nos dicen que cualquier cosa, quiero decir, esto es un cajón desastre, vosotros mismos, porque dicen exactamente garantizando una protección eficaz en materia de seguridad y salud, adoptando en el marco de sus responsabilidades, o sea, prácticamente todas, todo el marco es todo, cuantas medidas sean necesarias. Ya está. Es decir, con esta definición, evidentemente, está claro que también debemos prevenir, que la legislación también nos insta a prevenir todos los temas de acoso. Además, nos dice siguiendo un sistema de gestión, o sea, lo dice de cualquier manera. Y ahí también enlazo con lo que os ha comentado. Y además, sigue hablando y diciendo, adoptando las medidas que consideren necesarias para evitar el riesgo laboral. O sea, lo que usted quiera. O sea, tienes que evitar cualquier daño para la salud del trabajador y tienes que hacerlo adoptando las medidas que consideres. Bien, perfecto. Está claro que el mandato es evidente, aunque esté planteado de una forma amplia. Bien, ¿cuáles son las medidas preventivas entonces a adoptar? Pues se resumen en 4, que también ya os ha indicado un poco Cristina, pero se resumen en 4. Lo que ella hablaba de declaración, etcétera, bueno, pues eso son las políticas. Evidentemente, el orden aquí no es un orden aleatorio. Lo lógico, lo ideal sería política, es decir, dejar clara la política de la empresa respecto a este tipo de actuaciones, dejar claro por los valores de la empresa qué es lo que no se va a tolerar, que es todo lo que ya os ha comentado Cristina, y dejar claro que la empresa va a adoptar todas las medidas que esté en su mano, todas las medidas bajo el marco de su responsabilidad, como dice la ley, para que esto no ocurra. Y esto hay que dejarlo claro meridianamente por parte de la dirección. La prevención, ya sabéis que para que sea
realmente eficaz tiene que emanar desde más alto e ir bajando hacia abajo. Se puede hacer prevención, aunque no sea así, ¿eh? No nos desanimemos los que no estemos en esa situación, que no es mi caso. Pero, evidentemente, si es así, es mucho mejor. Por lo tanto, política establecida. Realización de los protocolos específicos. Hasta ahora teníamos dos. El de acoso laboral, o moving, y el de acoso sexual o por razón de sexo. Ahora, seguramente tendremos que añadir alguno más, según lo que hemos visto de la nueva ley. Y una vez que tengamos esto establecido, la política, los protocolos específicos, una tarea importantísima, fundamental, básica, porque si no nos sirve para nada, que es la de la formación e información de toda la plantilla. Y hablo de formación e información, no solamente de informar de que existen esos protocolos y de qué dicen esos protocolos, que evidentemente es totalmente básico, sino también de formar en cuanto a qué es el acoso, qué se considera acoso, qué no se considera acoso, pero también puede perjudicar a la salud de las personas. ¿Qué es el acoso sexual? ¿Qué es el acoso por sexo? ¿Cuáles son estos tipos de conductas a las que se refiere la ley? Especificarlas claramente, que quede muy claro, que no haya dudas, que las personas entiendan claramente a lo que nos estamos refiriendo, que las personas entiendan claramente que ese tipo de conductas pueden provocar unos daños para la salud importantísimos. Formar e informar. Y evidentemente a toda la plantilla, como ha comentado Cristina, desde la parte más alta hasta la más baja, de la manera que cada organización crea oportuna, pero informar a toda la plantilla. Y, por supuesto, esto acompañado y apoyado con campañas de sensibilización, que no hagan que todo lo hecho anteriormente sean una acción puntual en el tiempo, en la que lo hemos realizado muy bien, con nuestros registros, nuestras hojas de firmas, nuestros diplomas, etcétera, sino que se acompañen en el tiempo con campañas de sensibilización, para que eso no caiga en el olvido, para que se vaya recordando, para que la política que ha establecido la empresa sea recordada de forma permanente, ¿vale? Para que se te da claro que eso sigue vigente, que por lo tanto esas actuaciones no se van a perder. Bien, vamos a hablar someramente de los protocolos de acoso laboral y acoso sexual, muy someramente, porque creo que ya también lo ha comentado, pues todo el tema de la diligencia, confidencialidad, etc. Pero sí que muy someramente de cuáles son los 3 puntos básicos o los 3 hitos, ¿no? que tienen que tener estos protocolos. Un canal de denuncia, una elaboración de la fase de investigación-análisis y un informe final de conclusiones para que puedan adoptarse las medidas preventivas si es necesario. Y diréis, hombre, pues, ¿por qué voy a separar, no? Si son lo mismo. El protocolo de acoso laboral y sexual tienen la misma estructura, ¿no? Bueno, pues hay que separarlos porque, como he ido comentando, y ahora creo que sí que queda claro, uno proviene de la prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, es el servicio de prevención el que tiene que impulsarlo, el que tiene que liderarlo y el que de alguna manera es el responsable de ese protocolo y de que se ponga en práctica y de que se lleve a buen fin y de que se mantenga, etcétera, etcétera. Y el Comité de Seguridad y Salud es el órgano de participación en consulta por parte de la representación legal de las personas trabajadoras. Y por lo tanto es ahí también donde se tiene que debatir, dar cuentas, etc. El otro, el protocolo sexual, como ya hemos visto, proviene de la ley de igualdad, es el agente de igualdad el que tiene esa responsabilidad o esa función de liderarlo, ¿no? De impulsarlo, etcétera. Y, en este caso, la representación legal de las personas trabajadoras la constituye la Comisión de Igualdad, que además habrá tenido que negociar, o la Comisión paralela habrá tenido que negociar el propio protocolo. Y, por lo tanto, aunque sí que es verdad que la estructura es muy similar y al final, digamos que los protocolos en cuanto a la línea de actuación son similares, hay una serie de diferencias, como estáis viendo, que son importantes, además de las que he explicado al principio, de cómo realizar la investigación en un caso, cómo realizarla. ¿Qué tenemos que averiguar? O intentar averiguar o intentar clarificar, analizar en el caso del moving, aquellos puntos que hemos visto, y a dónde tenemos que ir en el caso de acoso sexual por la razón de la definición propia de acoso sexual.